Jasilla Suyay, Jasilla Uyarí, Jasilla Hawaikamuy Caipachapa. Esto suena hermoso, pero no entiendo nada. Hola. Junior, escúchame, necesito tu ayuda. Claro, dime, Bri, ¿en qué te ayudo? He encontrado un poema de José María Arguedas en una maleta perdida. ¿Qué? ¿Una maleta perdida? Sí, es una maleta perdida de una tía lejana y justo la encontré la semana pasada y tiene un montón de libros en quechua. ¡Hala, qué emocionante, Brit! ¿Y qué cosas hay en la maleta? ¿Qué otras cosas? Bueno, hay unas fotos y libros en quechua y bueno, encontré este libro que se llama Catay de José María Arguedas. Arguedas, ídolo, ídolo. ¿Cómo se llama el poema, Brit? Se llama Tupac Amaru Kama Taitanchisman. O sea, suena hermoso, pero no entiendo, no sé qué dice. O sea, significa a nuestro padre creador Tupac Amaru. Pásame el poema completo por WhatsApp y te ayudo. Oigan, ¿no les parece así bien raro, extraño, que no sepamos quechua? Sí, ¿no? Yo no conozco a nadie en mi familia que hable quechua. Bueno, al parecer tu tía lejana de la maleta perdida, sí, ¿no? No sé, yo también creería que nadie en mi familia lo habla, pero quién sabe, de repente algún antepasado sí, no sé. A mí me gustaría aprender. Es un hermoso y poético idioma y estoy muy orgulloso de conocerlo y hablarlo. Lamentablemente el quechua y otras lenguas originarias han sido discriminadas durante mucho tiempo. Es cierto, en los 60 fue la primera ola migrante de los Andes a la capital y en Lima la discriminación fue tan fuerte que muchas familias decidieron no transmitir el quechua a sus hijos. Y lo entiendo, o sea, en el Perú, del total de peruanos sin acceso a la salud, más del 60% son quechohablantes. ¿Se imaginan no poder comunicarse en su lengua en su propio país? No poder decirle al doctor que le duele algo o poder pedir ayuda a un juez. Terrible. Y según el censo del 2017, la discriminación es tan fuerte que muchos quechohablantes, el 13% de la población peruana para ser exactos, deciden no transmitir el idioma a sus descendientes. Por temor al rechazo, por temor a la burla. Lo ideal sería que en los colegios se enseñe el español, el quechua, el aymara, el inglés. Bueno, soñar no cuesta nada. Pero para que las ideas se hagan realidad, primero hay que imaginarlas. Así que soñar también es muy importante. Estoy completamente de acuerdo contigo, Junior. Y yo también estoy de acuerdo. Pero son 47 lenguas originarias. ¿Cómo haríamos? Es una gran pregunta, Manuel. Creo que podemos hacérsela a nuestros invitados más adelante. Pero antes de eso quiero presentar un mini informativo sobre la lengua quechua. El Perú cuenta con 49 idiomas oficiales. El castellano, la lengua de señas peruana y las 47 lenguas originarias o indígenas, 43 amazónicas y 3 andinas. El quechua se habla en 23 departamentos del país y es la segunda lengua más hablada en el Perú. Existe una teoría que asocia el origen y expansión del quechua a los incas, que en su apogeo llevaron su idioma desde el Cusco hasta todos los rincones del imperio. El quechua suele ser dividido en dos grandes grupos: el quechua 1 de la zona central y el quechua 2 de las zonas norte y sur del país. El quechua va más allá de las fronteras de nuestro país y es compartida por distintas comunidades que integran a más de 6 millones de hablantes. Pese a que a fines del siglo XX el quechua sufrió de una fuerte discriminación e invisibilización, su recuperación no solo se centra en su estatus de lengua, sino también como símbolo cultural de distintos pueblos de nuestro continente. Denis Contreras es conductor de Ashi Añane, Nuestra Voz. Este es el primer programa hablado en lengua asháninca y dirigido para el pueblo indígena. Iris Cárdenas es conductora de Puquias Payachay, Aprende Jugando, que se transmite por TV Perú. Muchas gracias, Denis e Iris, por estar con nosotros para hablar sobre lenguas originarias. Y yo quería comenzar preguntándole a Denis, ¿a qué crees que se debe la gran variedad de lenguas amazónicas, ¿no? Y quisiera saber cómo es la conexión entre ellas, si existe una conexión y si existen personas que, por ejemplo, hablen asháninca y también shipibo, eso, ¿cómo es?
Podríamos decir que la variedad o variante se remonta pues de hace miles de años atrás. Estas familias lingüísticas han existido siempre. Los hermanos de los pueblos amazónicos siempre han estado conectados por más lejos o distante que hayan existido. Y una cosa muy interesante, ¿no? Actualmente nos ceñimos a la adaptación de las realidades. Y ahora con respecto a cómo es la conexión, ¿no?, entre pueblos originarios. Un tema muy fundamental es a través de la matriz lingüística. Estas variantes o idioma o cultura no es tan diferente, tenemos una conexión. Y estas variantes se pueden fortalecer en el tiempo. Eso depende bastante de sus representantes o líderes, o los propios hablantes. Al menos de lo poco que conozco con la interacción que tuve con otros hermanos de los pueblos amazónicos, sí conocí, un ejemplo, con los hermanos Shipibo, ¿no? O también se puede decir que actualmente hablemos del mestizaje lingüístico, porque se ha visto esta realidad de que un Ashaninka se puede comprometer con una hermana Awajún o Shipibo, o a la inversa. Entonces, pienso yo de que sí, de a poco las cosas se van tornando distintas, o también puede ser la realidad de que un hermano amazónico puede tener una relación muy aparte amical con un pueblo originario de la parte andina, o Uaf. Se dan esos casos. Muy bien, Denis, muchas gracias. Interesante ese término, mestizaje lingüístico. Me ha gustado, gracias. Iris, yo te quería preguntar a ti un poco sobre la referencia que eres para muchos jóvenes llevando este programa de Puquías Payachay, que es una manera de aprendizaje sobre este idioma muy lúdico y muy como que llega a mucha gente, ¿no? ¿Cómo asumes tú esta responsabilidad? Hola chicos, ¿cómo están? Junior, gracias por la pregunta. Antes de dar respuesta, quiero agradecer y bueno, resaltar este espacio que ustedes están manejando. Estar con los jóvenes del Bicentenario para mí es ya un gran honor. El trabajo que vienen realizando, de hecho, está dejando secuelas positivas para la generación de la hora y para las que vienen también. Y bueno, lo que acabas de decir para mí es algo importantísimo. Eso de referente lo considero una categoría tan alta que siento todavía me faltaría llegar, ¿no? Es todo un trabajo que conlleva mucha dedicación, mucha disciplina. Espero en algún momento sentirme realmente referente. Pero respecto a tu pregunta sobre esta gran responsabilidad que se tiene de mantener viva nuestra lengua originaria a través del programa Puquías Payachay, es un proyecto que justamente ha nacido pensando en la situación actual que vienen atravesando no solo el quechua, sino el resto de las 47 lenguas originarias, porque si bien es cierto, en la actualidad ya no son muchos los jóvenes que están todavía hablando la lengua originaria. Muchos de los hablantes ya son los papás o los abuelitos, y una vez que los abuelitos y los mayores fallezcan, las juventudes no la van a seguir practicando. Entonces eso es la explicación para lo que ahora se considera el riesgo de extinción de las lenguas. Con Puquías Payachay lo que estamos fomentando es que las nuevas juventudes, los mismos niños empiecen a tener esa conexión más cercana con nuestra lengua originaria, participando desde la familia, porque Puquías Payachay está dirigido a las familias peruanas, donde padres e hijos tienen ese interés de querer aprender esta lengua originaria. Hay algo bonito que me llama mucho la atención. Son muchos los jóvenes que en la actualidad nos están llamando, nos están escribiendo, justamente ahorita ya se viene la segunda temporada, y quieren participar. Uno de los requisitos es no saber nada de quechua, porque estamos demostrando, y ya en la primera temporada hemos visto que con invitados, justamente Manuel, Brigitte han estado, tú mismo Junior han estado, no hace falta tener conocimiento previo de la lengua originaria para aprenderlo. Los he visto que jugando se han ido divirtiendo,
y bueno, se les ha ido quedando también algunas palabritas, ¿no? Una hora nos ha quedado poquísimo y bueno, ese es el aporte que de alguna forma consideramos estar dejando desde el programa, esa reconexión con nuestros orígenes. Así no lo hablen muchos jóvenes ahora, esa conexión con sus antecesores no se va a romper. De repente sus papás eran hablantes quechuas o sus abuelitos, sus tíos, ¿no? Muchos de nuestros antecesores lo han sido. Entonces esa conexión va a seguir manteniéndose, pasen las generaciones que tengan que pasar, vamos a tener incluso esa necesidad, desde la psicología lo explican, es necesario reconectarnos con esa identidad de nuestros antecesores para nosotros también sentirnos de repente con una identidad sana y así poder fortalecer autoestimas, ¿no? A nivel personal y también las identidades ya a nivel grupal. Clarísima, clarísima, Iris. Muchas gracias, Denise e Iris. Vamos a ir a un corte y luego del corte seguimos conversando sobre lenguas originarias. Gracias. ¿Sabías que así como al español se le llama castellano, al quechua también se le conoce como runasimi? Runasimi son dos palabras quechuas, runa que significa hombre y simi que significa lengua, lo que traducido al castellano sería lengua del hombre. Y un dato más que me gusta mucho es que la cultura quechua es muy solidaria desde su lenguaje. Conceptos como Yanapanacui, que significa ayuda recíproca, Minca, que es un trabajo colectivo en bien de todos, y Aini, que es un sistema de trabajo de reciprocidad, son actividades que buscan el beneficio de toda la comunidad. Hay mucho que aprender de la lengua y cultura quechua. Este año, entre todas las cosas interesantes que me ha tocado hacer, está el programa bilingüe Causaininchic, un programa donde hablamos quechua en sus dos variantes, la del centro y la del sur. Esta experiencia me ha hecho revalorar la importancia que tienen las lenguas originarias de nuestro Perú y me ha despertado el interés no solo por las otras variantes de quechua distinta a la mía, sino también por lenguas hermanas como el aymara, que posee un léxico con palabras compartidas con el quechua, así como otras características similares. El aymara es hablado por más de 450.000 personas, que se concentran principalmente en la región altiplánica sur de nuestro país, en los departamentos de Puno, Moquegua y Tacna, cerca de la frontera con Bolivia, y es uno de los 3 idiomas oficiales del Perú. Qué importante es revalidar y reconocer todas las lenguas originarias del Perú. Sí, y los medios de comunicación tienen una responsabilidad importante en mantener y difundir todas nuestras lenguas. Yo estoy muy orgulloso de haber contribuido con ello en las producciones en las que me ha tocado realizar. Y particularmente la aymara ha ganado mucha notoriedad con la película Huinaypacha, que fue la primera peli nacional hablada en ese idioma y tuvo una crítica muy buena. Sí, sí, claro, Huinaypacha es una gran película y efectivamente creo que ayudó a que muchos peruanos volteáramos los ojos hacia una lengua y una cultura a la que le habíamos dado la espalda pues durante muchísimos años. Sí, claro, pero ¿qué tan peligroso es este tema, ¿no? De la pérdida y la desaparición de un idioma. Miren, según los datos, en el año 1993 habían 440.380 personas aymaroparlantes. Y hace poco, en el censo del 2017, se registraron 450.010. Eso es un aumento, ¿no? Ya, pero veamos los porcentajes. Son 9.630 hablantes más, pero en 24 años la población nacional ha aumentado muchísimo más. A ver, sí, acá tengo el porcentaje. Ok, en 1993 el porcentaje de peruanos que hablaban aymara era el 2,29% de la población total. Y en el 2017 estaba en el 1,61%, o sea, se ha reducido. Así es, la UNESCO ha declarado a la aymara en situación vulnerable, pensando en una temible desaparición futura. Ajá, entonces habrá que hacer más. Más programas en lenguas originarias, más películas que rescaten estos idiomas, porque quizás el mayor enemigo o el factor más amenazador sea la exclusión, ¿no? Esta cultura discriminatoria que tenemos, que ha silenciado no solamente voces, sino idiomas enteros.
Bueno, estamos de regreso con Denis y con Iris y quería empezar esta parte preguntándole a Denis si, ¿cuál crees tú que son las principales dificultades que vive una lengua como la aymara? Yo considero que la mayor dificultad que se nos presenta como pueblos originarios es justamente porque existe la exclusión de nuestros pueblos, ¿no? Por otras sociedades, por ejemplo, que se pueden creer o se creen superiores a nosotros, que existe el desnivel, la falta de equidad, por ejemplo, mirarnos con respeto, o todos los pueblos indígenas, hay que decirlo así, hemos sido marginados, ¿no? Hemos sido maltratados, siempre, ¿no? Seamos de la sierra, de la costa o de la selva. Es más la poca presencia o los espacios que se consideran, ¿no? Ejemplo, en aspectos de política, en este caso sí hablamos de temas muy interesantes como, por ejemplo, si temas científicos no se ven, esas no se considera, por ejemplo, mucho, no hay estos registros de los trabajos que realizan los hablantes, ¿no? La producción de textos en las costumbres, que sustenten estudiantes en sus propias lenguas, ¿no? O investigaciones científicas que se puedan dar. En verdad, gracias Denis, porque creo que lo que dices es bien importante, porque realmente como más allá de también de solo la lengua, de solo el idioma, también hay una dificultad social, ¿no? Que acompaña todo esto, que es una realidad bien dura y que debería cambiar. Y en verdad muchas gracias por mencionarlo y por ponerlo así a la luz. Claro, es importante visibilizarlo, ¿no? Si no, la gente tampoco no se va a dar cuenta del gran problema que implica y no se va a generar un cambio importante. Iris, me gustaría preguntarte, además del quechua, ¿hablas o te gustaría aprender otras lenguas originarias? ¿Crees que el quechua te ha abierto puertas y crees que el quechua es una puerta también para aprender otras lenguas? Vanessa, gracias por la pregunta. Mira, ahorita que conversamos te veo con la misma energía y ese mismo compromiso social que mostraste cuando llegaste al programa Pucllás Payachay, y tan competitiva te veía. Y lo que previamente tu pregunta decías es muy importante, necesario visibilizar las lenguas originarias para que también podamos conocerlo todos los peruanos, ¿no? Ahora que está en plataforma de alcance nacional, ya lo tenemos al alcance de todos y nadie ama lo que no conoce. Si es que no lo mostramos, jamás vamos a reconocer de qué riqueza tenemos como peruanos. A lo que me preguntabas, sí, a mí me gustaría aprender más lenguas originarias. Me gustan los retos y uno de ellos es, me encantaría aprender el taushiro. ¿Por qué? El taushiro es una lengua originaria que solamente tiene un hablante, Amadeo García. En caso de él fallezca, ya muere la lengua, muere todo conocimiento cultural que se tiene acerca de, porque recordemos que las lenguas originarias encierran toda una cultura, conocimientos ancestrales que se transmiten solamente a través de la lengua. Entonces ese es mi reto, ¿no? Y sí me gustaría aprender. No hay formas de, digamos, cómo seguir, porque no hay cursos tampoco. El Ministerio de Cultura viene trabajando al respecto, sin embargo, señalan de que se requiere de un presupuesto altísimo y mucho compromiso político, entre otros factores, para poder recuperarlo. Entonces, desde mi parte, al menos mi compromiso es, ya tengo el interés y sí quiero ejecutarlo como para al menos ir aprendiendo esta lengua que requiere el interés de todos los peruanos, porque es nuestro, es de la casa, es del país. ¿Cuál es tu palabra favorita en quechua? ¡Ay! Hay una que me gusta mucho, ¿no? Es un reflexivo. Cuyacunim es como decir, me quiero, ¿no? Ahorita que está muy de moda esto de la valía personal y todo eso, entonces es mi palabra favorita. Cuyacunim, me quiero. Denis, ¿cuál es tu palabra favorita? Napatía nepe. ¿Qué significa? Amigos. Iris, yo te quería preguntar,
si eso que dijiste es una sola palabra. Sí, es una sola palabra, pero mira, me das pie Pero en español sería me quiero dos, ¿no? O sea, pero en quechua es una sola palabra. Ajá, y justamente sí, Junior, lo que acabas de decir. Y la pregunta de Manuel justamente me da pie para explicar lo siguiente. En el quechua tenemos algo muy curioso y a mí me llama la atención, siempre me llama la atención el quechua justamente por lo siguiente. Tenemos una palabra raíz, lo que se considera como palabra madre, yo prefiero decirle palabra madre. Por decir, vamos a utilizar el nombre de Manuel, que hizo la pregunta, Manuel. Ok. ¿Ya? Y en el quechua tenemos más de 100 sufijos que tienen significado independiente. O sea, los sufijos son como los todopoderosos que tienen la capacidad de modificar el significado inicial de esa palabra madre que les digo. Por decir Manuel. Manuel es la palabra raíz, por sí solo tiene significado propio. Entonces, si yo le agrego un sufijo, le voy a cambiar el significado inicial. Vamos a utilizar el sufijo cha. Manuel cha, ¿no? Manuelito. Le da no solo ese diminutivo de pequeñito, sino le entrega una carga afectiva de cariño. Manuel cha, Manuelito. Si digamos dijera Manuel cha y le agrego otro sufijo, ya, Manuel cha, ya, con ese sufijo estoy indicando que es solo. Ya es como decir solo. Manuel cha, ya. Solo Manuelito. Entonces, esa es la riqueza, ¿no? Y tú puedes ir acompañándolo con más y más sufijos y, digamos, tienes una frase de 8 palabras en el español. Esas 8 palabras en el quechua pueden reducirse a una sola palabra, acompañada por los sufijos que les comentaba. Y simpático se hace porque es como que te hace pensar harto. ¿Y en Achaninca hay sufijos así curiosos también? No, bueno, lo que me doy cuenta que no, pero sí nuestro idioma también es aglutinante. Puede existir así como el quechua, varias palabras en una sola palabra en Achaninca. Larguísimo, hasta 14 letras. ¿Cuál es esa palabra tan largota? Creo no son muchas palabras. Serán pues 5 palabras que puede llegar hasta 14 letritas. Un ejemplo sí puedo decir, no ninta pero taque nojate nampitsiki areji. ¡Wow! Es una sola palabra, Denise, ¿qué nos has dicho? ¿Qué Estoy significa? queriendo llegar lejos en otras ciudades. Wow. ¡Wow! ¡Qué potente! ¿Ah? Qué bonito, qué fuerte. Muchísimas gracias, Denis e Iris. Vamos a continuar en el siguiente bloque. Ahora, unas cuantas curiosidades acerca del aymara. El aymara, además de hablarse en el sur del Perú, también se habla en el norte de Chile y Argentina. Además, en Bolivia es un idioma oficial hablado por el 18% de su población. El origen del aymara, según estudios, se encontraba en lo que actualmente es Apurímac. La cultura wari lo adoptó como idioma principal, pero luego del crecimiento quechua, este idioma se fue desplazando desde el Ande central cada vez más hacia el sur. Nombres de ciudades como Arequipa, Moquegua y Tacna posiblemente tengan un origen aymara. La palabra Arequipa significa detrás de las montañas agudas. Ari significa montañas agudas y Quipa detrás. La palabra Muquiwa significa huele, ya que Muqui significa olor y Wa es el sufijo afirmativo. Y Tacna vendría de la palabra Taxmaña, que significa rebuscar. Bueno, transmitiríamos por medio de el arte, por medio de dando talleres, por medio del canto ejecutivo, también por los personas de edad, no personas mayores. También tenemos que rescatar su conocimiento, también tenemos que rescatar su idioma porque ellos no son eternos, ¿no? Para que nuestra generación aprenda de todo. Y también que el Ministerio de Educación
dé la oportunidad, que abre el camino, que abre la puerta para las personas mayores, para que den clase, ¿no? El idioma, para que el niño pueda aprender. Y así no va a perder la identidad, no va a perder su lengua originaria. A mí lo que me parece sorprendente es la cantidad de lenguas que puede haber en la Amazonía. En total son 44 y en conjunto son 105.000 peruanos y peruanas que las hablan. Claro, es que tiene sentido, ¿no? Siendo la Amazonía la región naturalmente más diversa, es entendible que esa diversidad también se dé pues, en lenguas y en culturas. Sí, es cierto. O sea, eso me hace pensar que también sería chévere saber todas las lenguas del Perú, ¿no? Pero también es bastante imposible aprender 49 idiomas diferentes, ¿no? Claro, yo pues hablo el quechua y el castellano, 2. Bueno, yo por mi origen suizo, en Suiza es normal que hables varios idiomas y por eso hablo 4 y medio. Hablo el español, el suizo-alemán, que es un dialecto, por eso lo cuento como medio, el alemán, el inglés y el francés también. Y en Suiza también hay 49 lenguas como aquí, ¿vale? No, son solo 4 que son las oficiales y existen variantes porque cada cantón tiene su propio dialecto, pero son 4 oficiales. Y pasa algo que no pasa en el Perú, que yo considero que debería pasar, y es que en los lugares públicos todas las señalizaciones están por lo menos en 3 idiomas. Claro, y acá tenemos 3 idiomas oficiales, pero solamente es uno, ¿no? Uno solo el que vemos en todos los espacios públicos. Sí, y acá nomás en Paraguay, hace 5 años, la ciudad de Asunción transformó sus calles y todas las señalizaciones de tránsito como pare o ceda el paso, etcétera, y fueron puestas en español y en guaraní. Sí, o sea, no costaría nada, es más lo que se gana que lo que se pierde fomentar una cultura plurilingüística. Exacto, sí. No solo se revaloriza las culturas y eso va eliminando el terrible espíritu discriminador, sino que ayuda al desarrollo intelectual y cognitivo. Es verdad, hay estudios que dicen, ¿no?, que ser bilingüe te ayuda a tener mayores habilidades cerebrales, como, no sé, poder realizar distintas tareas al mismo tiempo o combatir las distracciones. Combatir distracciones, yo necesito eso. Sí, también te da más conciencia para resolver problemas porque fortalece la capacidad de clasificar lo relevante de lo que no lo es. Y la comprensión social también, porque el bilingüismo suele estar conectado a un mundo social más complejo y por ende te vuelve más sensible, más empático a los diferentes puntos de vista y es bastante beneficioso para las relaciones personales. Tantas cosas que ganaríamos si apuntamos a ser realmente un país plurilingüista. Hacia ahí estamos caminando, querido Manuel. Chaimi Tucuininchic. Seguimos conversando con Denis e Iris y vamos a hablar un poquito sobre lo que se viene, sobre el futuro. Y quisiera preguntarle a Denis, ¿qué esperas para todas las lenguas amazónicas en este bicentenario? ¿Cuál es el sueño en común que pueden tener una Xáninga con un Shipibo, con un Ahuajún o con cualquier otro peruano que hable alguna de estas lenguas amazónicas? Bueno, siempre he anhelado y espero que nuestras lenguas hermanas, nuestros pueblos originarios, pervivan en el tiempo. Porque recordemos, lo han dicho muchas personas, al extinguirse un idioma o una lengua, se pierde un pueblo, ¿no? Se pierde una cultura en su totalidad. Y bueno, aunque hay que aceptar la realidad que hay muchas lenguas que están en este tema del proceso de extinción, ¿no? En este caso, es justamente porque por la existencia de mucha violencia, ese es un factor muy determinante, ¿no? Ello tenemos que motivar a fortalecer, difundir la enseñanza, ¿no? También pedimos apoyo a nuestras autoridades para de esta forma fortalecer nuestras lenguas. En este caso, yo recuerdo bien, mientras existan leyes a favor de nosotros, como la ley esta, que es muy fundamental, como nos han dicho nuestros maestros, la 29735, ¿no? La ley que regula el uso, la preservación y la difusión de nuestra lengua, que viene trabajando fuertemente el Ministerio de Cultura. Pienso yo de que
con ello nosotros nos vamos a fortalecer. Es más, espero yo en el Bicentenario se den las oportunidades a nuestros hablantes distintos, ¿no? De las lenguas, oportunidades en que tal vez consideren un incentivo económico a las personas que difundan la lengua de diferente forma, con producción, no sé, audiovisual, algo por el estilo. Insisto que se promueva lo que sea, en este caso, la tesis, ¿no? Tesis en la propia lengua materna. Y si, por ejemplo, hablamos del sueño en común que puedo tener yo como Ashaninka con un hermano Shipibo o Aguajún, etcétera, etcétera, es que la interacción es fundamental, ¿no? Primero es que yo siempre tengo que fortalecer mis raíces y entender, aprender la interacción con los otros idiomas, ¿no? A mí me gustaría que otros hermanos también entiendan el proceso de la interacción, que es muy fundamental para poder fortalecer lo nuestro. Y mi sueño también es fortalecer, pues como hablante, seguir capacitándome y aprender otros idiomas más de nuestro Perú. Muy bien, muchas gracias, Denis, y pues ojalá todos esos sueños se cumplan. Y bueno, y con respecto a esto, ¿no? Tenemos un montón también de deseos con las cosas que nos gustaría que pasen con las lenguas amazónicas o las lenguas originarias, pero yo quería preguntarte, Iris, ¿cuáles crees que son las acciones que podríamos ejercer también nosotros como ciudadanos justamente para ayudar a que sobrevivan estas lenguas y las culturas también? Vamos a separarnos en dos grupos. Uno, el que ya es hablante, ¿no? Muchos hemos tenido el privilegio de nacer en hogares bilingües, otros tenemos el privilegio de tener como lengua materna una de las lenguas originarias, y otros tienen antecesores quechua hablantes o de alguna lengua originaria, pero no lo hablan en la actualidad. Entonces, desde mi punto de vista, las acciones inmediatas que podemos tomar a nivel personal es continuar hablando. Yo como quechua hablante, por decir, seguir hablando. Tal vez no en mi entorno, no encuentre personas que lo hablen, pero mediante el trabajo que se realiza podríamos seguir difundiéndolo en diferentes espacios. No solo en el académico, ¿no? No solo en el aspecto social, sino también de repente en los diferentes poderes del Estado, porque se necesita llegar a varios espacios para que también pueda tener la importancia y el nivel que se requiere en esta lucha, porque es una lucha de mantener vivas nuestras lenguas originarias. ¿Por qué no compartir de repente espacios académicos, discusiones académicas en lenguas originarias? Se me ocurre, ¿no? Son formas de poder ir trabajándolo. Me parece que también a nivel documentos, si no me equivoco, está la Política Nacional de Lenguas Originarias, trabajado ya para el 2040. Entonces, se podría ir revisando qué temas se viene abordando para mantener nuestras lenguas originarias vigentes. Y la curiosidad lo tenemos los jóvenes, incluso ahora para ver nuestra situación actual podemos entrar a la página del Ministerio de Cultura, si no me equivoco, ahí podemos observar el mapa etnolingüístico que nos muestra la situación actual en la que estamos. Muchas gracias, Iris. Y para cerrar el tema, hay un asunto que me ha parecido muy interesante, que lo has tocado tú, Iris, y lo ha tocado Denis también, que ambos han hablado sobre la exclusión en el sector académico o en el sector científico, ¿no? En la academia oficial. Y eso es bien duro, ¿no? No hay ningún tipo de representación y es como si no tuvieran nada que decir y como si la academia oficial, la intelectualidad o la historia o la cultura fuese de unos pocos, ¿no? Y los demás no existen. Es cierto lo que dices, sin embargo, últimamente, al menos en el quechua, lo que he estado observando es que ya hay intentos de incursionar en la academia. Miren, en la San Marcos misma ya se ha sustentado tesis en quechua. Estoy viendo
prontamente artículos científicos que ya van a empezar a tener sus traducciones. Y ese paso va a ser importantísimo, ¿no? Todo esto es un proceso que requiere del compromiso de cada uno de los peruanos. Depende por qué camino es que queremos ir orientando nuestros esfuerzos. Pero antes de cerrar el bloque también, Manuel, has estado en el programa Pucllas Payacha y sorpréndeme también, ¿cuál fue la palabrita que de repente te ha gustado, te recuerdas? Sí, me acuerdo una. Runtu. Uruntu, ¿qué significa? ¿Qué significa? Huevo, ¿sí o no? Eso. Pero mira, a ver, vamos a completar Uruntu, para que ya no diga solamente Uruntu, le vamos a poner un adjetivo. Uno que es muy conocido, ya lo habrán escuchado muchas veces, para decir huevo delicioso, ¿no? Miski, Uruntu. Ajá, Miski, Uruntu. Hace un rato hemos aprendido que el quechua tiene varios sufijos, a eso se le llama como aglutinante. Y ahorita con este ejercicio estamos aprendiendo un poquito a pensar en el quechua. ¿De qué forma? A ver, el sustantivo normalmente va después del adjetivo. Por eso es que te decía, ¿no? Miski, Uruntu. Rico huevo. De esa forma se estaría traduciendo. Rico huevo. Y Denis, o sea, ¿cómo se dice en Achaninka te quiero? No ninta kembi. No Noninta ninta Kembi. Kembi. Nonita Kempi. Bueno, eso es te quiero, ¿no? Ahora, te quiero mucho, no ninta kempi katsini. Más largo la palabra. Wow, qué alucinante. Sentí todo el amor, lo sentí. Yo quería aportar algo, lo que preguntaba a Manuel, lo que decía con respecto a al tema académico. Ujú. La realidad de nosotros como pueblos amazónicos, lo digo como pueblo Ashaninka, puedo decir a título personal es que justamente hay un cierto desinterés de nuestros propios jóvenes a que no se atreven, ¿no?, a presentar o hacer unos trabajos, sus tesis en la lengua madre, porque existe tal vez complejidades. Acá hay dos cosas fundamentales, ¿no? No simplemente hay que buscarlas sin razón o sino culpar a nuestros gobernantes, sino que también pienso yo hacer una invitación, una reflexión a nuestros hermanos jóvenes, señoritas, a que amemos lo que es nuestra lengua madre, apreciar nuestra cosmovisión, nuestra cultura, nuestra tradición. Pienso yo de que todos tenemos esa responsabilidad. Hoy por hoy que existen leyes, hay que recordar, ¿no?, que nos respaldan, que nos fortalecen, entonces simplemente nos queda a nosotros también poner en marcha lo que está a nuestro alcance. Hay muchos jóvenes, hermanos ashánicas, que están estudiando en niveles superiores. Así que hermanos, a trabajar, se ha dicho. Muy bien, muchísimas gracias Denis y muchísimas gracias Iris por enseñarnos. Vamos a seguir aprendiendo y muchas gracias por todo lo que hacen. Ya conversaremos en otra oportunidad. Pero por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, Iris. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Atahana. Chao. Atahana. Tupanan Chicama. Tupanan Chicama. Así como en nuestro país, a lo largo de Latinoamérica existen diversas lenguas originarias. En cada país de nuestra región se habla por lo menos una lengua originaria y quizás su forma de convivir con estas puede ser un gran ejemplo para nosotros. Además, cabe recalcar que el arte siempre será una de las maneras más atractivas de revalorizar la cultura, como por ejemplo Huechequeche Nitra, una agrupación musical chilena que va desde el hip hop hasta el rock, la salsa y la cumbia, todo en idioma mapuche. Esta banda también es partícipe de todas las luchas que ha tenido el pueblo mapuche en su país. También están los Bromax de Brasil, que hacen música en guaraní, que es una lengua que se extiende por el centro-oeste de Brasil y gran parte del territorio paraguayo. Bromax usa su música para protestar contra los abusos que sufren sus comunidades.
Y volviendo al Perú, tenemos a Alborada, una banda de música andina que luego de establecerse en Alemania generó un nuevo sonido donde mezclan lo étnico con el folclore y el New Age, generando puentes musicales entre distintas culturas del mundo, teniendo como base siempre su espíritu andino y sus cantos en quechua. Amigos y amigas que ven este programa, quiero comentarles un poco de mi anécdota, cómo fui yo escalando o cómo fui apreciando, amando más lo que es la lengua xánica. Voy a reconocer lo que pasó en mi juventud, en mi adolescencia en sí. Yo carecía de identidad, tenía mucha vergüenza porque justamente era víctima del racismo, ese bullying, ¿no? Actualmente que lo llaman. Entonces era difícil hablar públicamente el idioma. Pero gracias a un extranjero que llegó un tiempo en mi localidad, en un mes, 2 meses estando en mi comunidad, empezó a hablar a la perfección el idioma xánica. De ahí nace la fortaleza mío para preguntarme y decir una y otra vez de qué estoy hecho, de qué pueblo soy. Recién encontré mi identidad. Por ende pasó un proceso, llegué a conducir programa radial en la provincia de Satipo, un programa intercultural donde se hacían pues la interpretación, ¿no? Primero en el idioma, luego en el español, así sucesivamente. Iba adentrándome más con mis abuelos, entonces he estado recuperando o rescatando las canciones, los cuentos, las danzas, todo lo que tiene el pueblo xánica, la cosmovisión en general. Entonces, Dios mediante, se dio esa gran oportunidad para poder llegar en Nacional, en Radio Nacional del Perú, y paulatinamente se dio el espacio en TV Perú para conducir el programa Ashi Añal. Y es lo que quiero comentar, y lo más hermoso es que cuando llego en Lima, ya no tenía ningún tipo de complejos, ya la identidad estaba bien fortalecida, hablaba normalmente, libremente, por el teléfono, ¿no? Donde iba. La gente de Lima miraba, observaba un tanto con desaciertos, qué idioma será, y mucho mejor cuando la gente le llamaba la atención mi idioma, decía, pero igual cuando viene un extranjero, igual habla el inglés, etcétera, etcétera. Yo soy peruano auténtico y por ende sabemos que como reconocidos 48 lenguas del estado, tenemos todo por adelante, ¿no? Nada de vergüenza, nada de complejidades. Es lo poco que quiero compartir con ustedes. Y la mejor manera de mantener viva una lengua es usándola y haciéndola parte de tu vida cotidiana. Como Hipólito Suico, que tradujo El Rey León al quechua. Horizontes walkei Hakuchu monaita Yaki koita sake. Claro, Hakuchu Munaita, o sea, Hakuna Matata. O sea, es Hakuchu Munaita, una forma de ser. Y es que nuestra lengua materna está ligada directamente a cómo somos, las palabras que usamos para decir te amo, perdón, gracias, nos hacen también quienes somos. Y así como hay proyectos para difundir varias lenguas originarias, también habría que mencionar que hay 37 lenguas extintas, como el chirino, puquina, remo o murano, entre otras. Bueno, y algunas que están en peligro de extinción, ¿no? Como el moche, el bora, el murui, el muinani, el yagua y el yanesha. Y 17 clasificadas como seriamente en peligro. La arabela, cauqui, ñapari, omagua, taushiro, munichi, etc. Existen tantas lenguas que aprender, tantos universos por conocer. Tengo una idea. Ya, ¿qué idea, Vane? Les voy a contar por interno porque quiero que sea una sorpresa. Ok. Este es un extracto del poema llamado Algunos Doctores, del gran poeta y pensador de Andahuaylas, José María Arguedas. Dicen que ya no sabemos nada, que somos el atraso, que nos han de cambiar la cabeza por otra mejor. Manas son huicupas ayinchu, ancha mancharisjas,
necio wejeyoxe, wajaj tuyapajina, nakasja turupajinas, chaisi manayinchu. Canteti, chorani aparo pei doctori ñana takotene, y doctorica aitakiti maheitiri kipatzikika. Ario ibatsa heitake, aisati ario ikiteri heitake. No yoyo ikanei, no hansoy, haskara kimato, kunei, haskara kimato no ya, akama. Y haurina to no mapu manapo, no muraitina, y no con yurariki, no con huinti, no kiki akonyura, no con huinti shiko no. Mayukunam japarichkan, chaymana doctor kunapa, aipanan manchay uku, manchay jorituta, jorgituta, jajakunapa chaupimpi, chay jori golki tuta rumimantam, ñuqtuy, umay, de doy paz. Así que si tienes la suerte de hablar una de las 47 lenguas originarias que existen en nuestro país, habla, canta y exprésate en ellas. Enseña a quienes te rodean acerca de su valor y el conocimiento que llevan. Muchas veces los prejuicios nos impiden aprender cosas maravillosas, así que mantengamos nuestro cerebro flexible para aprender nuevas maneras de entender el mundo. Para que todos y todas podamos decir, como Arguedas, que somos demonios felices, peruanos que orgullosamente hablamos castellano y quechua. Y muchas otras lenguas más. Chicos, nos vamos a despedir en quechua, ¿ya? Vamos a decir todos Tupanan Chicama, que significa hasta que nos volvamos a encontrar. Ok, 1, 2, 3. Tupanan Chicama.